Ya, Primera Guerra Mundial, ¿ok? Esto es lo que vamos a estar ahora. ¿Qué opina del cassette naval del chacal de...? Ya, no metamos en los temas, vamos a empezar la clase, porque si no vamos a estar hablando sobre distintas cosas. En la clase 11. No. Ya. Los objetivos de... ¿Por qué se ve así? Ah, ya sé por qué se ve así. Espérenme. Ahí sí. Objetivos de hoy. Tenemos dos objetivos. Primero vamos a hacer la PDT versus PAES. Quiero que vean y sientan cómo son los temarios y qué cosas se van a salir de la PDT de invierno. Qué materias a ustedes no les deberían preguntar en la prueba. Y lo segundo es los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial, que es una de las cosas. ¿Le bajo la música? Ahí está mejor. ¿O ahí? ¿Les parece? Ahí mejorcito, ya, dejémoslo ahí entonces. Ya, entonces vuelvo a repetir. Objetivos. PT versus PAES, temarios y la PT de invierno. Vamos a ver como las cosas que cambiaron. Que como está la PT de invierno revisada, es como lo más tangible que tenemos. Y los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial. Sí vamos a ver antecedentes. De desarrollo poco, porque ustedes no les van a preguntar sobre el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, como dice el temario, pero sí sobre los impactos que tuvo esta Primera Guerra Mundial. Entonces, primero vamos con las diferencias de temario. La PDT tiene un temario mucho más extenso en contenido, muchas gracias por el nuevo seguidor, que la PAES. El temario de la PAES es mucho más pequeño. En el siglo XIX, o sea, la parte que aborda el siglo XIX de los dos temarios es relativamente igual. Es casi idéntico. O sea, tiene unas pequeñas cosas que cambian, que no vamos a detallar porque son muy pequeñas, pero en general es lo mismo. Todo lo que hemos visto del siglo XIX, probablemente le puedan preguntar todas esas cosas que vimos sobre el siglo XIX. Pero cuando entramos al siglo XX, todo esto cambia. Es distinto. Y acá les voy a mostrar algo antes de pasar a esa. Y les voy a mostrar los temarios. Si no... Pap. Acá estamos. Tenemos los temarios de... Espérense, se los voy a acercar para que no nos perdamos. Tenemos los temarios ya. El temario de la PDT de invierno, que se dio hace nada. Que es el mismo de la PDT pasada. Vamos a bajar directamente a los contenidos. Entonces, esto es siglo XIX. Esto es lo que a ustedes les preguntan. Esto es siglo XIX. Esto es lo que ustedes les van a preguntar sobre el siglo XIX. ¿Qué es lo que hemos visto? Estado-nación, sociedad burguesa, idea de progreso, y sobre Chile. Formación del orden republicano, la idea de nación, configuración del territorio chileno, orden liberal, bla 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 bla. Y ahora, en el temario, pero de la PAES, si bajábamos a los contenidos, bla 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 bla, es relativamente lo mismo. La extensión es más o menos lo mismo, lo único que cambia, por ejemplo, por dar un ejemplo, es protagonismo de la cultura burguesa. En la PAES no está eso. Pero es más o menos lo mismo. Casi no cambia. Ahora, una vez que entramos a siglo XX, de hecho que ni siquiera cabe en toda la pantalla, estos son todos los contenidos que ustedes les podían preguntar en siglo XX. Muchos. Muchísimos. No los voy a leer todos, pero son muchos. O sea, es cosa de ver, claro, que acá tenemos como el subtítulo y toda la bajada de estos contenidos. Mucho objetivo. Lo mismo pasa con la segunda mitad del siglo XX, que está acá abajo. Guerra Fría, varios contenidos, dictadura militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, si nos vamos al temario de la PAES, este es el temario de la PAES. O sea, si ustedes en la primera mitad, o sea, si ustedes en el siglo XX, en su primera mitad, les preguntaban esto en la PDT, todo esto que les podían preguntar, en la PAES es esto. Es muy poco. Los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial
nuevos modelos políticos y económicos derivados de la crisis del Estado liberal. Totalitarismo, populismo, etc. Entonces, ustedes como si les estuvieran preguntando esta parte de acá de la PDT y esta parte de acá. Periodo parlamentario, no deberían preguntarlo. Efecto económico de la Gran Depresión, raro, pero no deberían preguntarlo. Y así con todos los contenidos que no pasan, o sea, con todos los otros contenidos. En o sea, la segunda mitad del siglo XX sí hay cosas que les pueden preguntar más. Pero por ejemplo, en dictadura a ustedes les podrían preguntar características de la sociedad chilena posterior a la recuperación de la democracia. En la paz no. En la paz eso no está. Y es cosa de ver que son mucho menos las cosas que les pueden preguntar, de hecho. Ni siquiera está como Segunda Guerra Mundial como escrita. Como que solamente está como en la configuración del nuevo orden mundial posguerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se configura el mundo al final. No acá, por ejemplo, que por ejemplo acá ustedes les preguntan sus características del conflicto, sus consecuencias, las sociedades que están involucradas, etcétera. Y para esto, para que vean como ya visto así ya más tangible todo lo que cambia, no nos vamos a meter todavía a temas de formación ciudadana. Pero bueno, hay varias cosas todas las cosas que estén tachadas son cosas que no van a entrar. Pero ya, acá entramos a historia. Esta es la parte de historia. Lo voy a acercar un poquito. Ya, acá nos está hablando, bueno, esta pregunta es un proceso de independencia. Esto nunca tuvo que haber estado, sinceramente creo, pero no importa. Entonces, siglo XIX. Acá estamos en la parte del siglo XIX. ¿Ok? Seguimos abajo. Vamos a ver cuántas preguntas han tachado. Tacharon una pregunta. No voy a ahondar en la temática que trata la pregunta. Pero tenemos una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Y acá ya entramos a siglo... Acá ya esto es siglo XX. Entonces, tacharon dos preguntas, contemos la primera. De toda la parte del siglo XIX, dos preguntas son las que no deberían entrar. Ahora, si partimos con siglo XX ahora, tenemos que tachan. Ya, acá estamos hablando de cuestión social en Chile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 preguntas de la parte del siglo XX afuera. Porque no están dentro del temario. ¿Qué cosas se quedaron? Algunas preguntas, por ejemplo, del tema de dictadura, modelo económico. Esto también parte como de dictadura. Posguerra esto. Pero para que vean ustedes, que vean que el siglo XX cambió mucho el tema. Y les van a preguntar no les van a preguntar muchas cosas, en verdad. Hagan esto. Vean la PDT que está marcada. Donde la encuentran, la pueden encontrar en el Denver. Te entran al denver.cl y va a salir PDT invierno revisada. Como a los laditos, como creo que una parte como accesos directos. Ya ahí va a estar. Muchas gracias por los nuevos seguidores que se están ahí uniendo. Entonces, después de esto, pop. Dudas, preguntas. No voy a presentar todavía porque sea más fácil movernos. ¿Dudas o preguntas sobre este tema? De hecho, también recomiendo. Muchas veces pasa que a ustedes les pueden hacer ensayos con preguntas que no entran en la prueba. Traten de traten de identificar cuáles son esas preguntas. No hay dudas, no hay preguntas. Estimada gente, comuníquenlo por el chat, por favor. De pana.
Estamos de pana. Por aquí no, ya. Igual, cualquier cosa, recuerden que siempre me pueden preguntar por Instagram, que me pueden enviar un DM. Yo generalmente respondo cuando pueda. Ninguna duda, ya. Entonces, ahora nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Entonces, profes comunistas. Entonces, tenemos los primeros antecedentes de la guerra. Uno de los antecedentes son las rivalidades existentes entre las potencias europeas. Recuerden que tenemos una parte muy imperialista. Recuerden que estamos en modo imperialismo, de clases que vimos hace mucho tiempo, que de hecho fue como la quinta. Las potencias europeas compiten por expandir sus dominios y generan esa competencia para expandir sus dominios, claramente genera tensión entre ellas. Y por otro lado, también estas potencias europeas se están volviendo muy nacionalistas. Exaltan el sentimiento patriótico, y este sentimiento patriótico por supuesto que contribuye y intensifica las rivalidades y resentimientos entre distintas naciones. ¿Se entiende? Eso es uno de los antecedentes de la guerra. Primero, rivalidades entre potencias europeas. ¿Dónde se divide China y los demás? Sí, o sea, sí, claro. Pero claro, como que el imperialismo se expresa en distintos continentes, en África y en Asia. Pero esta imagen es como que vieron, había una imagen como que se dividía en China, por ejemplo, si no me equivoco, como caricatura. Pero sí. Otro antecedente. Se van formando bloques, estoy acá. Se van formando bloques y también empieza una carrera armamentista. La industrialización alemana y su política imperialista preocupan mucho a Francia e Inglaterra. La política que tenía Alemania en ese momento era básicamente ser un imperio mudo mundial. Entonces, por supuesto que los otros países se preocupan y dicen, bueno, es preocupante esto. Esto provoca que las potencias, como ven como amenaza, en este caso a Alemania, por su industrialización y su política imperialista, provoca que las potencias comiencen a gastar más y más dinero en armamento. Sí, vas tú. Y se comienzan a unir en bloques. O sea, se comienzan a aliar con ciertos países. Este periodo nosotros lo conocemos como paz armada. ¿Por qué lo conocemos como paz armada? Porque, bueno, hay una paz. Está todo paz, como que no están entrando en guerra. Pero la carrera armamentística que se está generando, el gasto en dinero, en producir armas, en buscar innovaciones tecnológicas para el tema de la guerra, está ahí, y aumenta, y aumenta, y aumenta, y aumenta. Por eso es paz armada. Tenemos dos grupos, dos grandes bloques, van a ser como liderados por estas potencias. Tenemos por un lado la Triple Entente o los aliados, que sería Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y por otro lado la triple alianza o potencias centrales, que sería Austria-Hungría, Alemania, Italia. En este grupito después se nos une Estados Unidos, pero en un comienzo no es parte del bloque. Estados Unidos en todas las guerras llega tarde, se podría decir. O sea, ¿saben que en cualquier momento estoy así? No, sí, claro. En cualquier momento podía estallar una guerra. Y de hecho estaban preparados. Se estaban preparando para que en cualquier momento estallara también. Estaba todo súper tenso. Y bueno, ahora justo lo que vamos a ver ahora es lo que provoca que al final estalle una guerra. El último antecedente es un conflicto en los Balcanes. En la península balcánica. Así como donde está Grecia, se podría decir. Como Grecia hacia arriba. Igual vamos a ver un mapa después. El Imperio Austrohúngaro, que recuerden que es uno de los que está como dentro de la triple alianza, tenía su propio conflicto en la península balcánica. Cuento corto, porque no hay que detallar tanto esto, pero que en junio de 1914 un nacionalista serbio asesina al heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro. Que siempre como que siento que se dice mucho para el tema de la Primera Guerra Mundial. Es el archiduque Francisco Fernando. El archiduque Francisco Fernando muere y esto desata la Primera Guerra Mundial. O sea, con este acontecimiento ya provoca que todos nos metamos en guerra.
Cita. Espérate, antes. ¿Dudas? ¿Preguntas antes de ir a la cita? Tres antecedentes. Las rivalidades europeas. Después tenemos la carrera armamentística y la formación de bloques. Y como último este conflicto en los Balcanes, que lo podríamos decir más como el acontecimiento que como que choca todo, el asesinato del archiduque. Sí, está perfecto, que tengo entendido que la muerte del archiduque lo atribuyeron como la gota que derramó el vaso entre las tensiones previas que hablan por parte de las potencias. Sí, es como ya la cuestión como que ya supera todo. O sea, como que fue ese acontecimiento, justamente como dices, como que es la gota que derrama el vaso. Como era como lo que faltaba para que ya en verdad entráramos en guerra. Entonces, vamos a la cita. Leo. Tanto en Francia como en Alemania se esperaba que las batallas serían luchadas y ganadas en unas pocas semanas. Los ministros y sus consejeros militares creían que estaban llevando a cabo una guerra, como otra cualquiera, esperando que su desenlace se determinara en unas pocas batallas de aniquilamiento. En realidad, habían entregado a los pueblos de sus naciones a un largo proceso de desgaste. Se tenía, antes de entrar a la guerra, las guerras no duraban tanto, eran relativamente cortas como en el tema como de batallas. Eh, por lo tanto, no se tenía tampoco la experiencia de cómo sería una guerra de estas proporciones y con estos avances tecnológicos de las distintas potencias. Bueno, pasó de que se creían que eran pocas semanas, que en verdad estuvimos años en la Primera Guerra Mundial. Mapa, si no me equivoco, efectivamente. Este es el mapa de Europa en la Primera Guerra Mundial. Acá tenemos distintas informaciones. Los imperios centrales, que ahí está Alemania, Austria-Hungría, bueno, Imperio Otomano también era. Italia se cambia de bando. Ojo, Italia se cambia de bando. Antes era del bando de Alemania, Austria-Hungría, pero se cambian de bando y bueno, terminan estando alienados con los otros. Tenemos a los aliados, que está acá Rusia, por ejemplo, Reino Unido, Francia. Y bueno, acá está la península balcánica, que les dije que le iba a mostrar un mapita. Acá está, donde acá está mi mouse. Esta es, bueno, este es un mapa más para como que entendamos como el desarrollo de la guerra. Pero es como para darle como un contexto como un mapa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Antecedentes súper cortos, porque recuerden que no es algo central, pero es para no perdernos. Ahora nos vamos como en cortito a las etapas que tiene la guerra. No hay dudas, no hay preguntas, expresen sí o no. Agradecido Zapata. Zapata dice que no. Así que seguimos. Pero cualquier cosa me paran también y me dicen ahí. Muchas gracias, Christ. Primeras participaciones, mira, ojo, 3 primeras participaciones. La guerra tiene 3 etapas. Bien cortito porque no es algo como que les van a preguntar a ustedes, pero... ¡Ay, moví todo esto! Quería mover mi cámara. Ahí sí. Pero es para que no nos perdamos. Tiene 3 etapas. Partimos con una guerra de movimientos, se dice. Que es el primer año. Que son con ofensivas rápidas. Y bueno. Alemania hace un tipo de ofensivas rápidas. Logran invadir Bélgica. Que lo podemos ver en el mapa, de hecho. Logran invadir Bélgica, que está acá Bélgica. Donde está mi mouse girando. Y también a Rusia en su frente oriental, que también a Rusia salía así como que estaba como rayado porque también fue invadido. Esto es la primera parte. Ofensivas como la relámpago, no, porque la estrategia de relámpago igual es distinta. Dejémoslo como ofensiva rápida nomás. ¿Podría decirse como de la velocidad? Sí. Pero claro, el método que se usa es distinto. Ahora quería hacer una consulta sobre el uso de las trincheras. Adelante nomás, es que lo puedo contestar maravilloso. Bueno, justo viene después viene la guerra de las trincheras. Que esta es donde está la mayor parte de la guerra.
los ejércitos fijan posiciones. Como dice justo ahí Gonza, forman trincheras. Trincheras, estos hoyos que están acá. Y impiden el movimiento o distintos avances del enemigo. En esta parte de la guerra de las trincheras, Rusia se retira de la guerra. ¿Por qué se retira Rusia de la guerra? Por la revolución rusa. Ya internamente están bastante para la corneta en Rusia. Entonces, claro, se dan cuenta de que no pueden estar participando en la guerra. Y de hecho Rusia también se da cuenta que el avance tecnológico en comparación a las otras potencias era muy distinto. Rusia estaba muy por detrás de las otras potencias. Estaba como en mucha desventaja, de hecho. Y acá también es cuando entra Estados Unidos. Estados Unidos entra a la guerra porque le hunden un buque que está lleno de civiles norteamericanos. Entonces hunden ese buque y Estados Unidos dice, voy a entrar a la guerra entonces. Y la última etapa. Que la última etapa es una guerra de desgaste y desenlace. Que principalmente se concentra en el frente occidental y es principalmente el desgaste del ejército alemán. Y bueno, finalmente los imperios centrales se rinden y firman el armisticio, ponen el fin de la guerra, pasa el Tratado de Versalles. Nos vamos a ver el Tratado de Versalles ahora, sí lo vamos a ver con el tema de las crisis de los estados liberales. Pero ahora no. Pero está todo el tema del Tratado de Versalles y todos esos temas. ¿Cuál fue el contexto de Chile mientras sucedía la Primera Guerra Mundial? Chile estaba en modo generando plata. El contexto de Chile, estábamos en periodo parlamentarismo, estábamos en el periodo parlamentario. Y estamos teniendo mucho dinero por el tema del salitre. Ahora, en estos años sí se ve un poco como a la baja, porque también aparece el salitre sintético. Pero igual sigue siendo harta plata la que está ganando Chile por el salitre. ¿Por qué en 1915 se comenzaron a utilizar trincheras y no antes? Ya que se ha comprobado que las trincheras son un buen método de defensa. No estoy seguro, pero puedo formar una hipótesis. Mi hipótesis es que no se tenía antecedentes de esto. No se tenía antecedentes de cómo se iba a pelear la guerra. Entonces, según yo, fueron métodos y estrategias que se fueron ideando mientras estaba el desarrollo de la guerra. Mientras como que entre potencias y entre batallas se estaban como tanteando. Bueno, seguimos. Tenemos una mini tablita de los países que participaron, de cómo eran sus ejércitos antes de la guerra en 1914 y de cuántos fueron movilizados durante la guerra. Entonces, bueno, si vamos analizando en la tabla, vemos que Rusia, no sé, dobla más o menos los movilizados en la guerra, Francia lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos países que pasan, algunos que no. Y que hay aproximadamente 8.5 millones de muertos. Claro, en la Primera Guerra Mundial también todavía se utilizaba la caballería. Hay fotos que están con caballos y es como muy raro, como surreal, pero sí. Y eso, ahora, una principal diferencia, como la gran diferencia que tiene la Primera Guerra Mundial con la Segunda en tema de muertos, es las bajas civiles. En la Segunda Guerra Mundial, las bajas civiles son muchísimas. La principal cantidad de muertos son bajas civiles. En la Primera Guerra Mundial no. Si hay muertes civiles, sí. Pero no se tenía esta estrategia de atacar ciudades civiles directamente como en la Segunda Guerra Mundial. Tengo un mini video, pero tengo que cortar la música. ¿Qué tan grande es la diferencia tecnológica armamentista de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil del 91? Por ejemplo, no hay eh, todo el tema de vehículos blindados, todo el tema de cómo se usaban los ferrocarriles también es distinto. Las armas químicas también. Nosotros no utilizamos armas químicas acá, no teníamos armas químicas si no me equivoco. Las armas químicas son utilizadas en la Primera Guerra Mundial y son la principal manera al final de debilitar a los rivales, oponentes, a la persona con la que tú estás batallando.
Es grande la diferencia, es muy grande la diferencia. Y también la masividad de la guerra también. La cantidad de población que está siendo movilizada al mismo tiempo es mucho. Ya, vamos a ver del gas mostaza, ¿ok? Voy a especificar un poco más de las armas químicas más adelante, pero eso. La batalla parece ser interminable. ¡Correo! Hasta que Alemania desata un arma mortal. ¡Van a entrar! ¡Gas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Vamos! En absoluto secreto, Alemania desarrolla un arsenal masivo de armas químicas mortíferas. Rápidamente comienzan a bombardear a los canadienses y al resto de los aliados con mortales gases, como el cloro y el fosgeno. Decenas de miles de soldados son sofocados brutalmente en las trincheras. Era un instrumento de terror. Y era una muerte horrenda. Era la imagen perfecta de la muerte masiva que caracterizó la Primera Guerra Mundial. Con armas químicas como parte de su arsenal, se vislumbra una victoria segura para Alemania. Hola, he vuelto. ¿Qué tan diferente? Ah, espera, voy a poner la música. Que si no, va a sonar muy fuerte la música, cuidado. Ahora sí. ¿Qué tan diferente el gas mostaza a las lacrimógenas que usa el ejemplo carabinero? El gas mostaza te irritaba toda la piel. Toda. Te genera ampolla, irritación intensa, como en donde el lugar donde estáis sudando. Porque las lacrimógenas lo que uno, bueno, si uno está en contacto con una lacrimógena, si han tenido contacto con ellas, como que uno no puede ver. Como una anestesia. También se usaba lacrimógena en ese momento. Pero el gas mostaza es mucho más fuerte. Fue por esta guerra que se prohibía el uso del gas mostaza. Después de esta guerra se prohíbe el uso de armas químicas. Por lo mortífera que son al final. Por lo mortífera y... es más o menos lo que pasa también con... Si lo piensas con la... Con las bombas nucleares. En el sentido de que son muy destructivas. Son tan destructivas que imagínense que todos nos ponemos a usar armas químicas y así se puede acabar con la vida de muchísimas personas. ¿Cuál es la última etapa de la guerra? Es la parte de desgaste. Guerra de desgaste, si no me equivoco. No, creo que no. Sí, guerra de desgaste. Que ya se llama guerra de desgaste porque ya es el ejército alemán totalmente desgastado. Había leyes de guerra hasta el momento. Buena pregunta. No diría que las leyes típicas que conocemos ahora. Por ejemplo, el de las armas químicas claramente no existía. Se nos habían usado. Sí, tal vez leyes, entre comillas, como de caballerosidad. Como de la guerra. No estoy seguro si el ataque a civiles era parte de como una ley de la guerra. Ahí me pillaste. Adiós humanidad, claro. Sería como adiós humanidad. Si están todas las armas químicas usándose en ese momento, sería básicamente adiós humanidad. Ya.
Pequeño espacio para dormir. Ah. Sí, Manuel ahí no sé. Ahí me estáis pillando. Desconozco si había leyes, pero tal vez moral. Tal vez como poco conocimiento de qué era la guerra en ese momento con todas las tecnologías que había. ¿Cómo perdió Alemania aún con su nueva arma? Las otras potencias también desarrollan armas químicas. Y también Alemania también pierde mucha potencia, por un lado. Recuerden que Rusia se va. O sea, no en Rusia. Recuerden que Italia, parte de su bando, se va y también ingresa a Estados Unidos. Y Estados Unidos, el ingreso de Estados Unidos igual es determinante. Es otra potencia más que se une al bando contrario de Alemania. ¿Es verdad que Chile se mantuvo neutral para vender salita a todos? Sí, Chile tiene una neutralidad. Como que a Chile en ese momento le preocupan sus negocios. Chile Stonks. Sí, básicamente eso. Básicamente ese es Chile. Ya, más preguntas, más dudas. Nos vamos a los impactos de la Primera Guerra Mundial, que esto es la parte que nos interesa en verdad. Esta es la parte que a ustedes les deberían preguntarse. Porque eso. Sí, no. A parecer no. Veo que parece que no. No hay preguntitas, ¿eh? Dele, ya. Vamos entonces. Tenemos 4 impactos de la Primera Guerra Mundial. Movilización general. Bueno, vamos a especificar, pero es movilización general. Cambios de hacer y percibir la guerra. Transformaciones del rol de la mujer. Y el impacto de la guerra en el orden geopolítico del mundo, después que claramente termina la Primera Guerra Mundial. Movilización general. Primero, aparece la propaganda. El tema, como están viendo la propaganda que está a la izquierda, te quiero a ti el, el armada, the US Army, básicamente reclutando. Líderes políticos llamando a la unidad nacional, a comprometerse, a sacrificarse por la patria que estamos peleando ya en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Se me acabó la música. Ahora sí. Entonces tenemos eso por un lado. Segundo, la sociedad civil se comienza a militarizar. Se recluta de forma masiva a soldados. Hay un mayor gasto en la preparación de los ejércitos. Y bueno, ahí están las estimaciones de que se estima que 65 millones de soldados combatieron en la Primera Guerra Mundial. 65 millones de soldados. 3 veces Chile combatió en la Primera Guerra Mundial, básicamente. Y por último, tenemos una economía de guerra. Una guerra involucra mucho gasto. Como una guerra involucra mucho gasto, esto provoca que el Estado intervenga mucho más fuerte en materias económicas. Por ejemplo, hay muchas empresas privadas que son puestas al servicio de la guerra, a crear cosas relacionadas con la guerra. Esto provoca, como muchas empresas se ponen a este servicio, provoca escasez y desabastecimiento en productos que son de primera necesidad. Productos que pueden ser como comida, perfectamente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Acá me voy a parar más, porque como es algo que les pueden preguntar, prefiero detenerme más. Entonces, tenemos que hay un uso de propaganda, la sociedad civil se comienza a militarizar y una economía de guerra. Una economía de guerra, todo básicamente está destinado para la guerra. Parece que no. Sigo. Las empresas lo obligaban o firmaban ciertos contratos. Eso no estoy seguro. Yo dudo que los obliguen a las empresas privadas. ¿O sí? Ay, no sé, me pillaste, lo tengo que buscar. ¿Dónde está mi lapicito? Acá está.
Estoy anotando, estoy anotando. Ya, ahora sí. Lo voy a buscar, pero para la próxima clase. ¡Pup! Seguimos entonces. Estoy tapando la parte acá. Otra más personal, por así decirlo. Dale. Mientras pueden ir como adelantando lo que vamos a ver acá. Bueno, voy a seguir y después lo voy a leer en verdad. Cambios de hacer y percibir la guerra. ¿Se acuerdan que antes dijimos que no se tenía conocimiento de cómo se peleaba esta guerra? De cómo era luchar en una guerra con tantos avances tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el uso de nuevas tecnologías. Es la primera guerra masiva que cuenta con avances proporcionados por todo el progreso que habíamos tenido. Progreso científico, tecnológico, material del siglo XIX. Recuerden todo ese tema de progreso indefinido y que estamos progresando. Y mira cómo avanza la tecnología y la ciencia, mira cómo nos están ayudando. Bueno, esta es la primera guerra como de cómo podemos ver todo, cómo choca todo ese avance. Pero en una guerra. Se diseñan, se perfeccionan armas muy destructivas. Por ejemplo, como vimos antes, las armas químicas. Y también se modernizan sistemas de transporte. Aparecen vehículos blindados, ferrocarriles, también aparecen aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la pregunta. ¿Se justificaría que las empresas se hayan manchado por ayudar la causa de los gobiernos en guerra? Yo no diría como que tal vez se justifica. Yo creo que no les quedaba mucha... no les quedaba mucha opción en realidad. El consumo de por sí en una guerra es complejo. Y si para la empresa lo que se le solicita es volverse como enfocarse en básicamente producir distintos bienes para la guerra, y es la manera que tiene para sobrevivir, igual es como que siento que están más o menos obligados a hacerlo. No sé si se justifica, o sea, si lo pensamos como ahora, diríamos, como que no se justifica eso. Claro, pero en el momento, en ese mismo contexto, si lo pensamos como en ese contexto de Primera Guerra Mundial, ya es más complejo, como si estuviéramos como ya viviendo justo ahí. Los aviones también están en la Primera Guerra Mundial, pero claro, no son tan grandes como los conocemos de la Segunda. Son más chiquitos. La Gran Guerra es todo, Vicente. O sea, no, la Gran Guerra es... No, pues la Gran Guerra es la primera. Si no me equivoco. Bueno, me pueden corregir. A mí siempre me ha costado aprenderme como... los nombres fuera de Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, es la primera. La Gran Guerra es la primera. Claro, hay como ese Chris como que no les queda... Yo siento como que no les queda otra más que acatar nomás. Segundo, tenemos una caída demográfica. Hay un gran poder destructivo. Un gran poder destructivo significa una gran cantidad de muertos. Los principales afectados, por supuesto, son población masculina joven. ¿Por qué son población masculina joven, gente? Porque son los principales que son llevados a la guerra. Y eso provoca una disminución en los nacimientos y más adelante vamos a ver una pirámide de Francia. Estas como pirámides como demográficas. Y les voy a hacer una pregunta. Y por último, tenemos la importancia del apoyo de la sociedad civil. En un principio, la gente estaba como muy feliz de la guerra. Sentía así como, la guerra. Recuerden como que vimos hace nada como la cita de que se pensaba que iba a durar como 2 semanas, que iba a ser más o menos cortita. Bueno, claro. Entonces al principio como que se veían como todos emocionados por la guerra. Todos full nacionalistas con su país. Pero va pasando el tiempo, van pasando los años y la popularidad desciende. Se ve de que ya hay escasez, que hay desabastecimiento, que la calidad de vida no es la misma de antes de la guerra. Entonces, por supuesto, que pierde como fuerza y pierde popularidad la guerra en el tema, en la población civil. Todo genera que se produzcan huelgas en diversos sectores. Pero eso. Pirámide, ya está la pregunta que les voy a hacer acá. Ustedes no, tal vez no deberían ponerle, no deberían poner pirámide, sería muy raro. Pero igual es importante a ver si podemos hacer el ejercicio. Esta es la pirámide poblacional de Francia. Tenemos la información acá arriba.
Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha, con distintas edades. Acá están las edades, 90, 80, 70, bla, bla, bla. Y acá está expresado la población en miles. Mientras más grande es la barrita, más población expresada en miles. Y acá nacidos en. O sea, las personas que nacieron en 1930, 1920, 1910, 1900, bla, 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 hacia arriba. ¿Qué información pueden sacar de esta pirámide? Ahí les dejo totalmente abierto para que ustedes respondan. ¿Cómo explica que creyeran que la guerra duraría tan poco? No tenían antecedentes de cómo era una guerra de esta magnitud. No hay antecedentes. Piensen que antes hasta era complicado pelear en invierno. O sea, como no, es que está lloviendo. Disminuye la población entre 1910 a 1920 que aumenta. 1910, 1920. Ya, acá significa... ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas barras tan bajas? Entre el periodo de la Primera Guerra Mundial existió una menor tasa de natalidad. Ya, ahí, por ahí va. Hay menos nacidos, menos miles. ¿Por qué hay menos miles? ¿Por qué menos gente nació en este periodo de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué sería? De 1840 a 1800 es un crecimiento progresivo, sí. Bueno, igual, o sea, poco a poco hay menos porque, bueno, la gente mientras más vieja va muriendo. Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nacen menos? Chris, por la cantidad de hombres enviados a la guerra, sí. Esa es una de las razones. Por la cantidad de hombres enviados a la guerra. Recuerden que la gran mayoría de la población llevada a la guerra es población joven, masculina. Otra cosa que se agrega también es que ¿quién le va a tener ganas? No hay poca población, o sea, hay poca población masculina y también tener hijos en una guerra muy complejo. O sea, con las tensiones y el contexto que se vivía también. Uy, ¿qué pasó? Ay, como que se me había quedado pegado un segundo. Creo que volví. Que la cantidad de personas con 20 años de edad disminuye, ya. También al no tener muchos recursos no ayuda, por supuesto, faltó el A de la A. Por lo que mencionó de los hombres jóvenes que se mandaban a la guerra y la mortalidad de los bebés debe ser mayor, las enfermedades también deben aumentar. Las enfermedades poco a poco no aumentan tanto, porque recuerden que hay un avance en medicina también. Pero eso se vería reflejado el tema de las enfermedades. Ya, ¿y acá qué pasa? ¿Qué pasa entre 1900, los nacidos en 1900 y 1890? En comparación. Recuerden que acá tenemos las mujeres y acá tenemos el hombre. De hecho, pueden comparar las dos partes. ¿Por qué es tan distinta la parte de las mujeres con los hombres en este sector? ¡Pup! ¿Sería el aumento por la vuelta después de la guerra? No. No necesariamente. O por emigración. No. ¿Quiénes son las personas que son llevadas a la guerra? Ya lo dijeron. Población masculina hombre, ¿verdad? Los hombres morían en la guerra mientras la mujer se quedaba en la casa o sustituía al hombre en el trabajo. Ya, sí. Pero esta parte de acá, ¿qué refleja? Hombres masculinos jóvenes son llevados a la guerra. Masculinos. Hombres son llevados a la guerra. Son los masculinos. Acá refleja personas nacidas de 1800, o sea, de 1890 y 1900. Porque las mujeres se quedan en la casa y el hombre en la guerra. ¿Y qué refleja esto?
Ya, las mujeres se quedan en la casa, se quedan en la parte de... Sustituyen al hombre dentro de la parte del empleo en los países. ¿Y por qué acá hay una diagonal entonces? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué acá en las mujeres no pasa? ¿Qué pasa con esos hombres que están acá? Es una respuesta muy fácil. ¿Por qué hay una diagonal acá? ¿Por qué hay un descenso de gente? ¿Por qué hay menos gente de esta edad? ¿Qué les pasó a muchos hombres que fueron a la Primera Guerra Mundial? Porque morían. Eso. Ahí está, justo lo dijo Bichim. Porque mueren. Porque murieron. Por eso está esto que es tan brusco. Y en la parte de las mujeres no pasa esto. Por eso se refleja acá la muerte de los hombres. Acá se refleja los pocos nacidos entre 1910 y 1920. Pero la gente que es enviada a la guerra, que son hombres jóvenes, tuvo que haber nacido por acá más o menos. Porque si naciste en 1890, para la guerra, para la Primera Guerra Mundial, ya tendría como 24 años. ¿Se entiende? O sea, ya fuiste llevado a la guerra. Ya te alistaste para ir a la guerra. Era mejor un gráfico de barra, pero es que para que los vean como... no creo que le hagan una pregunta así, pero es para analizar fuentes también, es para analizar información. Está complicada la gráfica. Yo, en mi tiempo, había una sección de la prueba que era analizar este tipo de gráficos. Como directamente. Como que te podía venir uno o dos. No fueron 30 pesos, fueron 30 años de justicia. Ya, pero se entendió entonces, ¿verdad? Esta diagonal de acá expresa básicamente todos los hombres que murieron en la Primera Guerra. Este hoyo que hay acá, todas las personas que no nacieron por la Primera Guerra Mundial porque la población masculina joven se fue, estaba en la guerra. Maravilloso. Lo lograron, gente, no se depriman. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos transformaciones en el rol de la mujer. Esto también es importante. Se incorpora de forma masiva al mundo laboral la mujer. Los hombres van a la guerra. Por lo tanto, ¿quién va a estar produciendo en los países? Y ahí es cuando entran las mujeres. El país tiene que seguir produciendo. Y las mujeres entran a ocupar los puestos que dejaron los hombres. En los campos, en las minas, en las fábricas, etc. En diversos casos también las mujeres son reclutadas en temas relacionados con la guerra. Fabricación de armamento, servicios de enfermería, en la misma guerra, en hospitales, etcétera, o correspondencia. Acá ustedes a la izquierda están viendo mujeres que están preparando, pero máscaras de gas, por ejemplo. Y algo que igual es curioso, la guerra en sí acelera estas transformaciones. La incorporación de las mujeres al trabajo, por supuesto que aumenta el protagonismo que tienen en la sociedad y visibiliza como las reivindicaciones que tienen en sus derechos civiles y políticos. Ahí nace el We Can Do It, creo que sí, el We Can Do It sí es de este periodo. Ah, no, mentira, no es. Es de la Segunda Guerra Mundial. Que para la gente que el We Can Do It, esa como mujer como que sale como así como con el bíceps y toda la cuestión. ¿Por qué a eso no se le categorizó como ola feminista? Que también puede ser como ola feminista. De hecho, si no me equivoco, este es el periodo de la primera ola. Porque recuerdan que se dividen en olas. O esta es la segunda ola, igual puede ser la segunda. A ver, espérenme, voy a buscarlo el tiro. Ah, no, es la primera. Sí, es la primera. Se puede como gastar como incluida como dentro de la primera.
Son las mujeres buscando los derechos. La primera fue en el siglo XIX, claro, pero igual siento que puede ser como la ola, como los residuos. Todavía las mujeres no tienen derechos políticos. No pueden votar. ¿Cuándo fue el voto a la mujer en Inglaterra? No estoy seguro. Búsquelo, búsquelo. Desde la fecha del voto a la mujer en Inglaterra no estoy seguro. Aunque igual lo puedo buscar yo, a ver, no nos demoramos nada. Voto, mujer, Inglaterra. 1918, creo, sale acá. No sé si estará bien. No sé, profe, yo estudio sonido. Ya, pero esto, la mujer entra al empleo, entra a trabajar. Esto evidencia que las mujeres, pongámonos como si lo estemos viendo, estuviéramos viendo esa época, que las mujeres son igual de competentes para realizar los mismos trabajos que hacen los hombres. Si podemos hacer los mismos trabajos, ¿por qué no tenemos los mismos derechos civiles y políticos? ¿Se entiende? ¿Por qué si somos capaces de hacer lo mismo y servimos a nuestro país durante harto tiempo en estas crisis de la Primera Guerra Mundial, por qué no gozamos de los mismos derechos? Por eso digo que este tipo de guerras o las guerras mundiales muchas veces acelera procesos, evidencia cosas. Clippy Funa, no. Entonces, tengo cita. Que me voy a sacar de acá porque estoy tomando la cita. Ok, esta cita hay que contextualizarla, que es una crítica, que había un debate en torno a un problema que se conoció como el problema de las mujeres excedentes. ¿Qué quiere decir eso? Que esto en Inglaterra en realidad. Que había muchas mujeres solteras buscando trabajo. Esto después de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Y se veía eso como un problema. Leo. El matrimonio no es el único trabajo que buscan las mujeres. Si hay un problema de excedente de mujeres, no será resuelto enviándolas a un exilio indeseado a los territorios de ultramar, sino dándole las mismas oportunidades que a los hombres para trabajar. Durante este periodo, por lo menos en Inglaterra en este caso, que habla la cita, muchas mujeres buscaban también seguir trabajando. A muchas se les negaba el trabajo porque los hombres habían vuelto a la guerra, entonces lo ocuparon los hombres. Sigo leyendo. Si se levantara el veto profesional a las mujeres y si los puestos directivos no se reservaran exclusivamente a los hombres, no se hablaría tanto del problema de las mujeres que sobran. Mujeres que sobran, en este caso, es igual a mujeres solteras. Mujeres, como por eso dice al principio, el matrimonio no es el único trabajo que buscan las mujeres. Si es un problema, este ha sido creado por los hombres y son ellos quienes deben resolverlo. Decir que una mujer sobra simplemente porque no se ha casado es una impertinencia. Ella sola es un mundo sin nombre, es una cita que está dentro de ese libro. Bueno, ahí tenemos como una cita como modo ejemplo. Ahora, la última parte. Tenemos... Me voy a correr de acá. Tenemos el impacto geopolítico de la guerra. Primero, se rediseña el mapa europeo. Vamos a ver un mapa. Creo que la mejor forma de ver cómo cambia el mapa europeo es comparando los dos mapas. Segundo, la idea de progreso. ¿Se acuerdan que antes vimos el progreso indefinido? Que todos estaban súper felices porque estamos progresando increíble y que nunca habían visto tanta avance en la humanidad y todo ese tema. Bueno, ¿con qué base podemos seguir teniendo fe en el progreso indefinido? ¿Con qué base nosotros podemos seguir diciendo así como, estoy ultra mega feliz del progreso indefinido, uy, cómo vamos progresando, mira la ciencia, la tecnología? Si después de todo ese desarrollo, ese mismo desarrollo puede generar grandes catástrofes como las de la Primera Guerra Mundial. Tercero, tenemos la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos va creciendo su influencia. Europa está destruida, totalmente destruida, y esto le da terreno a Estados Unidos para que asuma un papel de protagonista. La guerra no se pelea en Estados Unidos. Así que Estados Unidos está normalito en sus territorios. Y las potencias están más o menos obligadas a comprarle a Estados Unidos, a importar sus productos, a solicitarles créditos, porque Europa necesita reconstruirse de alguna u otra manera.
como necesita reconstruirse, solicita ayuda a Estados Unidos con créditos o también con el tema de la... No es ayuda, pero que están obligados a importar cosas de Estados Unidos. Y como último, gran impacto en el mundo es que el surgimiento de la Unión Soviética. No vamos a entrar en esta temática todavía, porque más adelante con las crisis de los estados liberales se toca este tema. Pero es importante que entiendan que post Primera Guerra Mundial surge la Unión Soviética en su esplendor. Papá. Entonces, mapas. Estoy tomando Islandia, a lo mismo. Ya, si les preguntara yo, si les preguntaran en la prueba de qué periodo es el mapa, ¿cómo ustedes sabrían de qué periodo es el mapa? O sea, ya, nosotros podemos, ya, está el mapa post Primera Guerra Mundial porque es lo que estamos viendo. O sea, como que se entiende. Pero si les preguntaran en la prueba, que tienen que analizar el mapa, ¿cómo ustedes sabrían que este es el mapa post Primera Guerra Mundial? Más o menos post Primera Guerra Mundial. Donde dice URSS, ya, está la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética también está en distintos mapas. ¿O no? Ya los territorios que se anexó Unión Soviética, que se unieron, ahí están puestos. Yugoslavia, nuevos países, ya, nuevos países. Pup, 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 pup. Polonia también está ahí. Acá está Polonia. ¿Saben algo súper bueno también? Que no sé si se notará en el stream, en verdad, tal vez sea muy chiquitito. ¿Qué pasa con África? La separación de Austria-Hungría, ya. ¿Y qué pasa con África? ¿Qué pasa con los países que están en África? Que se ve una pequeña parte acá en África. O sea, no, no todos, pero gran parte de ellos. ¿Están descolonizados o no? Bichim. Capaz que no se nota en el stream, capaz que es una pregunta medio tramposa. No están descolonizados. No sé si se nota, pero son colonias de Francia. Ya, ahí vamos a entrar. Por ejemplo, vemos Argelia y vemos que abajito sale paréntesis FR, que es Francia. Lo mismo pasa con la... De hecho, están de los mismos colores. Está Francia tiene el mismo color que sus colonias en África, las que se ven por lo menos. Lo mismo pasa con Italia. Debajo tiene IT o estándar. Yo me refiero con más... Me enfoco más en los paréntesis en realidad. Que son parte de la colonia de Italia. Claro, se descolonizan post Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa es otra cuestión que pueden tener en mente. Si les ponen un mapa así, donde se ve esto, fijarse en las colonias de África, la parte que se vea, ver si están descolonizadas o no están descolonizadas. Si están descolonizadas, post Segunda Guerra Mundial. Si no están descolonizadas todavía, post Primera Guerra Mundial. Y yo también me fijo en esto. Digamos, si hicieran mucho más zoom, también esto es importante. Prusia Oriental y Alemania. Esto es post Primera Guerra Mundial, post Tratado de Versalles. Esta separación que tiene acá como Alemania es post Primera Guerra Mundial. Entonces, a ustedes tal vez les cuesta analizar mapas o se pierden muy fácil. Ahí tienen como dos formas que por lo menos yo uso para identificar de qué periodo es muy rápido. Si Alemania está acá separado, con Polonia que lo corta en la mitad, o si se ven colonias la parte de África, si están descolonizadas o no. Eso. Ahora, los cambios. Este mapa lo vimos al principio. Primera Guerra Mundial, o sea, durante la Primera Guerra Mundial. Si vemos la parte de Austria-Hungría, está todo súper mega unido. Hasta 1914 salían por decir imperio en el mapa, claro. O sea, ya, esta es como la parte como... Esta es como durante la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos distintos imperios. Pero no vamos, el imperio austrohúngaro, imperio alemán,
Pero acá ya se ven más o menos los cambios, ¿no? En Turquía, que Turquía está acá, no, ya no está el Imperio Otomano, que antes acá está el Imperio Otomano, acá en la esquinita. Austria-Hungría se divide en muchos países. Alemania se ve totalmente reducido. Rusia ya no es Rusia, sino que es URSS. Ahí. Estonia, Letonia, Lituania, etc. Pero eso es como más o menos como el cambio como del mapa. Y por último, tenemos una cita del Tratado de Versalles, que bueno, igual lo voy a detallar más en la próxima clase, porque ahí está relacionado con las crisis de los estados liberales, pero una mini cita, por mientras. El artículo 231 del Tratado de Versalles especifica que los gobiernos aliados declaran y Alemania reconoce que Alemania y sus aliados son responsables por haberles causado de todas las pérdidas y todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y sus naciones a consecuencia de la guerra, que les fue impuesta por la agresión de Alemania y sus aliados. Básicamente somos nosotros echándole toda la culpa a Alemania, y sus aliados. O sea, como que saque como Alemania y sus aliados, Alemania y sus compadres. Entonces, claro, echando la culpa a Alemania de todo el tema de la guerra. Y esto también va a ser algo que vamos a analizar de nuevo cuando empiezan a fracasar los estados liberales y cuando ya asciende este totalitarismo en Alemania. Y eso. Con eso acaba la clase de hoy. Su horita de clase, más o menos, un buen tiempo, creo yo. Y no nos vamos a mover tanto en el temario, como ven el temario es mucho más corto en la PAES. Si nos faltan las otras partes de democracia, de sociedad democrática, pero eso es la clase de hoy. Recuerden difundir las clases mientras más gente llegue. Hoy día tenemos un buen público, las 26 espectadores, ¿cómo están? Pero eso, dudas, preguntas, cosas. Esto digamos que es lo básico que yo creo que tienen que manejar. Sí o sí. Todo lo tienen que tener claro para la prueba. ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? Sí, no, después Alemania poco a poco entra en su Arca. Va pasando un tiempo y como que les pasa algo por dentro y entran en un arco de... yo creo que el arco más dramático de Alemania. No, estuvo buena la clase, tío. Bueno, agradecido. Si les gusta la clase, maravilloso. Bueno, si no les gusta también o tienen alguna recomendación, también lo pueden decir perfectamente. No, 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 Vicente, no es importante hacerse las batallas. Si te preguntan, no te van a preguntar de una batalla específica. Tal vez te lo ponen como en una fuente, pero no te van a preguntar de la batalla en sí. Todo ese tema más específico no se preocupen. No les van a preguntar sobre batalla. De hecho, probablemente sería muy raro que les preguntaran, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que antes era algo como que sí aparecía mucho, el tema de la guerra relámpago. Sería muy raro que les preguntaran algo así. De hecho, yo diría que no les van a preguntar algo así. El clímax de Alemania. Entonces eso gente. Eh, Nos estaríamos viendo la otra semana. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por supuesto que lo pueden hacer por Instagram, yo no tengo ningún problema con responderles. Así que eso. ¿Cuáles son los estados liberales? Los estados liberales que van quedando después son como por ejemplo Francia, Estados Unidos. Y después vamos viendo cómo hay distintos estados que toman otras vías. Después de la Gran Depresión, eh, como que se dice así como, uy, pero es que parece que los estados liberales como que no son tan buenos. Gracias, profe, de nada. De pana, por fin pude verlo en directo, maravilloso, ya maravilloso. Qué bueno que les haya gustado. De nuevo, cualquier recomendación, cualquier cosa que me tengan que decir, lo pueden hacer. Secularización es que, ¿cómo lo pongo en palabras simples? Es que nos vamos poco a poco volviendo menos religiosos. En palabras simples. Como poco a poco la religión católica la vamos como tirando para afuera. Es importante saberse la historia del pensamiento ilustrado, liberalismo. Es importante saberte
Em, las ideas liberales, sí. Sí, 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 sí. Es que esa materia, que es la misma que entraba en la PDT, se mantiene casi igual. Le pueden preguntar de liberalismo, de su influencia, de republicanismo también les pueden preguntar. Esos temas sí. Bacán, ya, que hagan que les haya gustado. Con esto me despido. Nos vemos la próxima semanita, el domingo. Les voy a avisar prontamente si es que va o no va. Probablemente vaya, yo no tengo ningún problema, o no creo que tenga algo que hacer el domingo. Así que eso, nos vemos en la próxima clase, gente. Chau, 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 que les vaya bien. Pua, 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 pua.